Hola, muy buenos días, tardes o noches. Me presento, yo soy Flores Rodríguez Juan Carlos y a manera de proyecto en este video veremos los temas que son resistencias en serie y paralelo y leyes de Kirchhoff. Comenzaremos con resistencias en serie y paralelo. De hecho podemos ver que ahí está el símbolo, es muy usado en lo que representa a las resistencias en los circuitos eléctricos y electrónicos. Primeramente tenemos las resistencias en serie. En este caso nosotros tendremos un circuito parecido al que hemos puesto, en lo que se encuentra en una malla o en un lazo, en un circuito cerrado, vaya. Y de esta manera lo que nosotros buscamos es que de alguna manera se simplifique este circuito, buscando una resistencia equivalente que nos represente los valores de la resistencia 1 y la resistencia 2. Esto para simplificar y de esta manera podemos encontrar por ley de Ohm la intensidad total del circuito o su voltaje. Entonces, la fórmula que debemos de encontrar nos dice que la resistencia equivalente sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más el número de resistencias que tengamos conectadas en serie. En este caso nosotros, por ejemplo, podemos ver en la figura que tenemos la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Por tanto, podríamos decir que su resistencia equivalente sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y esto nos daría una resistencia equivalente. Entonces, primeramente tenemos el primer ejercicio que nos pide encontrar la resistencia equivalente del siguiente circuito, en la cual podemos ver que tenemos un lazo abierto, no está conectada una fuente de voltaje y tenemos conectadas las resistencias en serie de 4 ohms, la de 2.4 ohms y la de 8 ohms. Entonces sabemos que tenemos la fórmula que nos dice que la resistencia equivalente sería igual a resistencia 1 más el número de resistencias conectadas en serie. Al tener 3, sustituiremos los datos, la cual nos dará la resistencia 1 más la resistencia 2, la resistencia 3. Entonces, supongamos que la resistencia 1 sería la de 4 ohms, la resistencia 2 sería la de 2.4 ohms y la resistencia 3 la de 8 ohms. Por lo tanto, tendríamos que sumar estas tres resistencias. Si las sumamos, nos daría una resistencia equivalente de 14.4 ohms. Y de esta manera podríamos representar el circuito de esta manera, solamente con una resistencia de 14.4 ohms equivalente a las tres anteriores. Entonces, para las resistencias en paralelo, nosotros tendríamos un circuito muy parecido a este, en donde las resistencias se conectarían a los nodos. Dirían que me faltó marcar estos, pero de hecho esto solamente pasa en el dibujo, ya que en un circuito en físico real, la resistencia 2 y la resistencia 3 se unirían a estos nodos. Podríamos tener nosotros tres nodos si se llegara a conectar aquí una resistencia. Eso sí nos daría tres nodos. Recordemos que un nodo es la unión de dos ramas o más. Entonces lo que nosotros buscamos es obtener un circuito equivalente, con una resistencia equivalente que nos represente las tres resistencias en paralelo. Entonces sus fórmulas, tendremos que la resistencia equivalente es igual a 1 entre 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más el número de resistencias que tengamos en paralelo. Esta fórmula, ojo, solamente es en caso de tener dos resistencias en paralelo. Lo que tendría la resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 por resistencia 2 entre la suma de ambas. Como segundo ejercicio, nos piden encontrar la resistencia equivalente del siguiente circuito. Tenemos la resistencia 1 de 9 ohms, la resistencia 2 de 18 ohms y la resistencia 3 de 7 ohms, la resistencia 4 de 2 ohms. Entonces sabemos que la fórmula que habíamos visto antes nos dice que 1 entre 1 sobre la resistencia 1 más el número de resistencias que estén conectadas en paralelo. En este caso tenemos 4. Por lo tanto, si sustituimos nuestros datos, nos quedaría que 1 entre 1 sobre la resistencia 1 a la resistencia 4. Si hacemos las operaciones, nos quedaría que la resistencia equivalente del circuito es de 21/17 de ohm, lo cual es igual a 1.2352 ohms en número decimal. Y así es como quedaría representado nuestro circuito en una resistencia equivalente. Ejercicio 3. Circuito mixto. Podemos encontrarnos con circuitos que tengan tanto resistencias en paralelo como resistencias en serie. Se nos pide encontrar la resistencia RAB, o sea, de los puntos A al B del siguiente circuito. Como primera recomendación de este tipo de circuitos, yo recomiendo etiquetar las resistencias. Esto para hacer las operaciones correctas y no perdernos en el proceso. También, una segunda recomendación es comenzar de derecha a izquierda. Por lo tanto, solamente nos concentraremos en esta parte del circuito, por lo mientras.
Entonces podemos ver que la resistencia 2 con la resistencia 3 está unida a estos nodos. Por lo tanto, podríamos decir entonces que la resistencia 2 está en paralelo con la resistencia 3. Así que haremos su fórmula y propondremos una resistencia 9, que sería el producto de la resistencia 2 por la resistencia 3 entre la suma de la resistencia 2 más la resistencia 3, lo cual nos dará una resistencia 9 equivalente a 4 ohms. Entonces redibujaremos el circuito y nos quedará de esta manera, teniendo que la resistencia 9 que habíamos calculado dándonos 4 ohms estaría en serie con la resistencia 1 de nuestro circuito. Al encontrarse en serie, nosotros podemos sumarlas, como lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Entonces tendríamos que la resistencia 10 es igual a la resistencia 9 más la resistencia 1, lo cual nos daría una resistencia equivalente 10 de 5 ohms. Entonces nos quedaría este circuito y nos damos cuenta que la resistencia 10 está en paralelo con la resistencia 5 porque está unida a estos nodos. De igual manera, la resistencia 7 está en paralelo con la resistencia 6 porque está unida a estos dos nodos. Entonces, si nosotros de alguna manera imaginamos tomar la resistencia 5 y la ponemos de manera vertical, e igualmente ponemos la resistencia 7 y la ponemos de una manera vertical, podríamos redibujar el circuito y verlo de una manera más simple, que sería esta forma. Como podemos ver, tenemos la resistencia 5 y la resistencia 10 en paralelo, como habíamos dicho, y podríamos calcular una resistencia 11 equivalente, que sería 20 ohms por 5 ohms entre 20 ohms más 5 ohms, lo cual nos daría una resistencia 11 que sería igual a 4 ohms. Redibujando nuevamente nos queda este circuito y vemos que la resistencia 11 está en serie con la resistencia 4, por lo tanto se sumarán, dándonos una resistencia 12 igual a 6 ohms. Redibujamos y nos quedará un circuito con tres resistencias en paralelo. Por tanto, y por fórmula de las resistencias en paralelo, nos queda la resistencia 13 es igual a 1 entre 1 sobre 6 ohms más 1 sobre 9 ohms más 1 sobre 18 ohms, lo cual nos da una resistencia 13 de 3 ohms. Redibujando, tenemos este circuito de la resistencia 13 de 3 ohms y la resistencia 8 de 16 ohms. Al estar en serie, la sumamos. 3 ohms más 16 ohms nos queda una resistencia equivalente de 19 ohms. Y nos queda este circuito más simple, donde la resistencia equivalente será igual a la resistencia AB, a lo cual nos referimos de este punto A al punto B, de 19 ohms. Como segundo tema tenemos las leyes de Kirchhoff. Es este personaje, Gustav Robert Kirchhoff, las propuso en el año de 1846 por primera vez. Cabe decir que las leyes de Kirchhoff son las más usadas en electrónica, en análisis de circuitos y la ingeniería eléctrica. Estas nos permiten conocer el valor de corrientes y voltajes, ya sea en una red de mallas o en los nodos. Esto lo hacen mediante las ecuaciones a las que los circuitos están ligados. Y bueno, para la primera ley de Kirchhoff tenemos que saber qué es un nodo. El nodo se define como un punto de conexión entre dos o más ramas. Entonces, si vemos este circuito, podríamos ver que tenemos un nodo, el nodo A, en el cual se conecta la rama que tiene la fuente de voltaje de 30 volts y de 8 ohms. Tenemos otra rama que en donde se encuentra la resistencia de 3 ohms y otra rama que tiene la resistencia de 6 ohms. Entonces, la ley de corriente de Kirchhoff, o la LSK por sus siglas, establece que la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo es igual a las corrientes que salen. En este caso, podemos ver que la intensidad 1 es la corriente que entra y será igual a las corrientes que salen. En este caso, las corrientes que salen es I2 más I3. Entonces, a su vez, podemos decir que la suma algebraica de las corrientes en un nodo es igual a cero. Si nosotros pasamos la corriente 1 restando del otro lado, nos quedaría que 0 es igual a menos I1 más I2 más I3, cumpliendo con lo dicho. Para entender mejor la primera ley de Kirchhoff, tendríamos este circuito de ejemplo. Nos dice que los componentes que se encuentran en paralelo tienen el mismo voltaje. Entonces esto quiere decir que en la fuente de voltaje B1, que son 5 volts, también aquí en la resistencia 1 habrían 5 volts y la resistencia 2 en esta rama igual se encontrarían 5 volts. Por ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por intensidad. Si nosotros despejamos esto, nos da que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia.
Estableceremos los sentidos de nuestra corriente. Recomiendo que la corriente que se encuentra al inicio del circuito sea la que está entrando y las demás los pongamos que están saliendo. Esto por facilidad en las operaciones. Entonces, si calculamos la corriente I1, sería el voltaje sobre la resistencia 1. Como habíamos dicho, el voltaje de 5 volts se encontrará también aquí en la resistencia 1. Entonces sería dividir 5 volts entre 10 ohms, lo cual nos da 0.5 amperes. De igual manera, sacaremos la intensidad 2, que sería igual al voltaje sobre la resistencia 2. Serían los mismos 5 volts por estar en paralelo entre los 5 ohms, lo cual nos da una intensidad 2 que es igual a 1 ampere. Entonces haríamos las ecuaciones del nodo A, que nos daría que la intensidad 3, que es la que está entrando, sería igual a las corrientes que están saliendo, que sería la intensidad 1 más la intensidad 2. Teniendo los valores, tendríamos que 0.5 amperes de la intensidad 1 más 1 ampere de la intensidad 2 nos da intensidad 3 es igual a 1.5 amperes. Y podemos decir que la intensidad 3 es igual a la intensidad total. ¿Pero esto por qué? Si nosotros podemos ver, la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo. Entonces, por la fórmula de las resistencias en paralelo, tendríamos que la resistencia 2 de 5 ohms por la resistencia 1 de 10 ohms, entre la suma de estas, 5 ohms más 10 ohms, nos daría 3.33 ohms, que sería la resistencia equivalente o la resistencia total. Entonces podríamos volver a redibujar este circuito de 5 volts y 3.3333 ohms y tendríamos que la intensidad total sería igual al voltaje total sobre la resistencia total. Tenemos que el voltaje total sería de 5 volts y la resistencia total sería de 3.3333 ohms. Si nosotros hacemos las respectivas operaciones, nos daría la intensidad total, que sería de 1.5 amperes, equivalente a la intensidad 3. Es por esto que sucede eso y podríamos decir que la intensidad 3 es igual a la intensidad total. Segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff, o la ley de tensión de Kirchhoff, RTK por sus siglas, nos establece que la suma algebraica de los voltajes en una malla o lazo son igual a cero. Este es un ejemplo de un lazo eléctrico y se define como la trayectoria cerrada dentro de un circuito. Bueno, para entender mejor la segunda ley de Kirchhoff, usaremos el mismo ejemplo visto en la primera ley de Kirchhoff, y tendremos que el número de corrientes es igual al número de mallas. Como tenemos dos mallas, tendremos dos corrientes, la intensidad 1 y la intensidad 2. En primer paso, asignaremos el sentido de las corrientes. Yo recomiendo que sea el mismo sentido para todas las corrientes que usemos y en sentido horario, por facilidad de las operaciones, aunque puedes usar un sentido antihorario o inclusive poner un sentido diferente a ambas. Solamente importa que nos sepamos guiar. Como segundo paso, asignamos los signos de conveniencia a las resistencias. No podemos cambiar los signos de las fuentes de voltaje, ojo, pero sí podemos asignar signos de conveniencia a la resistencia. Y supongamos el camino traza esta parte de la intensidad 1 y entra por esta parte a la resistencia 1, siendo positivo y saldría siendo negativa. De igual manera, imaginamos el sentido de la corriente I2 y en esta parte entraría y saldría siendo negativa. Vemos que de esta parte nos quedan, en ambos lados contrarios, nos quedan signos igualmente contrarios. Esto nos ayudará para formular las ecuaciones de una manera mucho más sencilla. Teniendo el sentido de la corriente I2, entraría de esta parte positiva y saldría siendo negativa. Si tenemos en cuenta que la sumatoria de voltajes es igual a cero y por ley de Ohm el voltaje es igual a la resistencia por intensidad, podemos formular ya las ecuaciones de la malla 1, la cual nos queda de esta manera, diciéndonos menos 5 volts. Si nosotros imaginamos el sentido de la corriente I1, entraría de este lado siendo negativa, por eso sería menos 5 volts. Y entraría aquí. Como la resistencia 1 está influenciada tanto de la intensidad 1 como de la intensidad 2, entonces tenemos que poner la diferencia de ambas. Por lo tanto, tendríamos aquí la corriente que estamos usando entra en signo positivo, entonces sería resistencia 1 por intensidad 1. Como de este lado está el signo negativo, lo pondremos aquí, menos la resistencia 1 por la intensidad 2. Como les dije, pondríamos la diferencia de las que estamos usando en esa resistencia. Entonces, por lo tanto, nos quedaría la resistencia 1 o los 10 ohms por la intensidad 1
menos los 10 ohms por intensidad 2 y despejando el voltaje nos quedaría menos 5 volts. Y esa sería nuestra ecuación 1. Para la malla 2 usaremos ahora la corriente I2, trazaremos su trayecto y veremos que la resistencia 1 estaría siendo de este lado positiva, entonces pondríamos la resistencia 1 por I2, del otro lado es negativo, ponemos este signo negativo, resistencia 1 por I1. Sigue su trayecto y que nos quedaría la resistencia 2 siendo positiva. Y como no hay una fuente de voltaje, entonces pondremos que esto es igual a 0, por lo que habíamos dicho antes. Sustituyendo los datos, como 10 ohms por intensidad 2 y 5 ohms por intensidad 2 son términos semejantes, entonces pondremos que lo sumaremos 15 ohms por intensidad 2 menos 10 ohms por intensidad 1 es igual a 0. Y sería nuestra ecuación 2. Esto lo acomodaremos de forma en una matriz y pondremos los 10 ohms por intensidad 1, los menos 10 ohms de la intensidad 2 y los 5 volts de este lado, siendo de la ecuación 1. Por su parte, si acomodamos la ecuación 2, nos quedarían los menos 10 ohms de la intensidad 1 y los 15 ohms de la intensidad 2. Y aquí sería 0. Igual ponemos el 0 para su voltaje. Si resolvemos este sistema de ecuaciones, nos quedaría que la intensidad 1 es igual a 1.5 amperes y la intensidad 2 es igual a 1 ampere. Y igualmente, como habíamos visto en la primera ley de Kirchhoff, la intensidad 1 es igual a la intensidad total. Cabe destacar que si alguna de estas corrientes nos hubiera dado negativa, supongamos la intensidad 1 menos 1.5 amperes, quiere decir que el sentido real es contrario al establecido. Por lo tanto, la intensidad 1 no iría en un sentido horario, sino iría a un sentido antihorario. Entonces, tú podrías decir qué leyes podríamos usar, si la primera ley o la segunda ley, ya que ambas nos llevan al mismo resultado. ¿Hay alguna manera de que podamos fusionar ambas? Y la verdad es que sí, podemos funcionar ambas leyes para obtener mayores datos, ya que la segunda ley de Kirchhoff no nos da, como a diferencia de la primera ley, no nos da la intensidad que corre en esta rama, solamente nos da las intensidades que corren en cada malla. Entonces, si aplicamos ambas leyes para resolver los circuitos, podremos encontrar mayores datos en nuestros circuitos e inclusive podríamos decir que es más fácil. Yo la verdad digo que es más fácil e inclusivemente lo veremos mediante ejercicios ya establecidos. Y bueno, viendo los ejercicios, veremos por qué es más sencillo usar ambas leyes de Kirchhoff. Tenemos en el ejercicio 1 que nos pide determinar la corriente en cada rama. Entonces, estableceremos los sentidos de las corrientes y nos damos cuenta que del nodo A al nodo de referencia B pasa una corriente I1 como se establece en la primera ley de Kirchhoff. Están establecidas dos corrientes como en la segunda ley de Kirchhoff y ahora solamente veremos las corrientes que corren en cada rama. De este lado corre la corriente I1 y en este lado correría la corriente IA y en este lado pasa la corriente IB. Entonces, ya que hemos establecido esto, pondríamos primero la primera ley de Kirchhoff, las leyes de los nodos. Entonces, el nodo A, como la corriente IA es la que entra, sería igual a las corrientes que salen, siendo IB más I1. Eso sería la ecuación 1. Y si despejamos, sería 0 es igual a menos IA, la corriente IA, más la corriente B, más la corriente 1. Sería inclusive ya nuestra primera ecuación. Para la malla A tenemos los siguientes datos. Nosotros ahora solamente nos guiamos en las corrientes que corren en cada rama. Entonces 8 ohms por ley de Ohm lo multiplicaremos por la intensidad A, ya que en esta rama corre la intensidad A. Entonces 8 ohms por intensidad A. Y en este caso nos tenemos que fijar en el sentido en el que va la corriente I1. En este caso la corriente I1 va hacia abajo. La corriente IA también iría hacia abajo. Entonces serían positivos las operaciones de los voltajes que podríamos. Sería más 5 ohms por intensidad 1. Solamente como es la corriente que corre ahí, entonces sería 5 ohms por intensidad 1 más 1 ohm por intensidad 1. Y entra en el signo positivo, entonces serían más 4 volts. Si nosotros
Despejamos, nos quedaría 8 ohms por intensidad A más 6 ohms por la intensidad 1 es igual a menos 4 volts. Y esta inclusive sería nuestra ecuación 2. Para la malla B, igual seguimos su trayecto. Entraría del lado negativo, sería menos 4 volts. Y en este caso, como habíamos dicho que la intensidad 1 va hacia abajo y la intensidad B va hacia arriba, entonces serían negativos los voltajes que están ahí. Sería menos intensidad, menos 1 ohm, perdón, por la intensidad 1, que es la corriente que corre en esa rama, menos 5 ohms por la intensidad 1. Recuerden que como van en sentido contrario, por eso son negativas. En este caso, la intensidad B va al mismo sentido que la intensidad, el sentido que seguimos en la corriente, y sería más 3 ohms por intensidad B, más 1 ohm por intensidad B, y entre el signo positivo de la fuente de voltaje, 12, sería más 12 volts, es igual a 0. Hacemos las respectivas operaciones y nos da menos 6 ohms por intensidad 1 más 4 ohms por intensidad B es igual a menos 8 volts. Acomodamos en forma matricial las operaciones siendo menos IA, aquí sería menos 1, más intensidad en B y la intensidad 1. Acomodamos aquí los menos 4 volts, los 6 ohms y los 8 ohms. Como no tenemos una intensidad B, pondríamos aquí que es 0. De la ecuación 3 tenemos los menos 6 ohms en la intensidad 1, más 4 ohms en la intensidad B. Y como nada tenemos operaciones con la intensidad A, ponemos igual a un 0 y nos quedaría menos 8 volts. Si nosotros resolvemos las operaciones, bueno, el sistema de ecuaciones nos daría la intensidad 1 de 6 treceavos de ampere, la intensidad A de menos 11 treceavos de ampere, entonces esto quiere decir que va en un sentido contrario al establecido de la intensidad A, en un sentido antihorario, y la intensidad B también, ya que nos salió negativo, entonces sería menos 17 treceavos de ampere. Y eso sería todo usando las dos leyes de Kirchhoff, un sistema más fácil y con menos operaciones que tenemos que hacer. De hecho, ya quitamos los signos de referencia y solamente nos guiamos en las corrientes que pasan en cada rama. Y bueno, resolveremos el ejercicio 2 igualmente usando ambas leyes de Kirchhoff y nos pide encontrar la intensidad en cada rama del siguiente circuito. Nos puede confundir tal vez esta resistencia que está conectada en diagonal, aunque si nos damos cuenta aquí hay una malla, por lo tanto habrá una corriente IB, y aquí igual es un circuito cerrado y es una malla, entonces sería la corriente IA, y aquí también sería otra malla, la corriente IC. Estableceremos los sentidos de las corrientes IA e IC, porque aquí en esta parte, en esta rama más bien, va la corriente IA, y en esta parte iría también la corriente IC. Tal vez nos pueda confundir que en esta parte nos dice que va la corriente I2. Entonces tú dirías, ¿dónde queda la corriente IB? Pero si nos damos cuenta, en realidad la corriente IB aquí no podría estar porque va a la intensidad 1, pero de este lado podría ir la corriente IB. Entonces diríamos que la intensidad 2 es igual a la intensidad B. Trazando las ecuaciones, en el nodo B tendríamos que las corrientes que entran, la IA más la corriente I1, que son las que entran, sería igual a a la suma de las corrientes que salen. Sería la intensidad C más la intensidad B. Si despejamos, ya nos queda la primera ecuación y entonces trazamos las ecuaciones para la malla A. Como la malla A va en este sentido, entra menos 3 volts más 2 ohms por la intensidad A. Y en este lado, como va la intensidad 1 hacia arriba y esta va hacia abajo, sería un signo negativo, menos 8 ohms por la intensidad 1, que es la corriente que va aquí en este lado. Y nos quedaría nuestra segunda ecuación. Para la malla B, igual seguimos su trayecto, entra del lado positivo, 9 volts, y como va al mismo sentido hacia arriba de la corriente I1, sería 8 ohms por la intensidad 1, ya que esta corriente está aquí. Y entonces sería los 4 ohms por la intensidad B, ya que va al mismo sentido hacia abajo. Estas van hacia abajo. Entonces, para la malla C, trazando su trayecto, entraríamos por el lado positivo, 12 volts, pasaría por este lado, entra en un signo negativo, sería menos 9 volts, iría por este trayecto. Como la intensidad C va hacia arriba y la intensidad
B va hacia abajo, entonces sería un signo negativo, menos 4 ohms por la intensidad B. De este lado, como corre la corriente IC, igual, entonces sería más 6 ohms por la intensidad C. Hacemos los respectivos cálculos y nos queda la ecuación 4. Entonces, si acomodamos las ecuaciones de forma matricial y resolvemos el sistema, nos daría que la intensidad 1 es igual a menos 0.69 amperes, la intensidad en A es igual a menos 1.26 amperes, la intensidad B es igual a menos 0.87 amperes y la intensidad C es igual a menos 1.08 amperes. Para el ejercicio 3 nos dice que en el circuito siguiente debemos encontrar la intensidad en cada resistencia y el voltaje en la resistencia de 200 ohms, o sea, esta resistencia. Entonces, de igual manera, establecemos los sentidos de la corriente. La corriente IA pasaría por esta parte y la corriente IB pasaría por esta parte, dándonos cuenta que la corriente IB saldría del nodo A, pero entraría en el nodo B, y la corriente IC. Entonces, al tener dos nodos, tendremos dos ecuaciones para cada nodo. Para el nodo A, como la corriente que entra, IA, es igual a la suma de las corrientes que salen, sería I1 más IB. Si despejamos, nos queda ya la primera ecuación. 0 es igual a menos la corriente A más la corriente 1 más la corriente B. Para el nodo B, como la corriente B es la que entra, sería la corriente B es igual a la suma de las corrientes que salen, la corriente I2 y más la corriente IC. Despejando nos queda ya esta segunda ecuación. 0 es igual a menos la corriente B más la corriente 2 más la corriente C. Y respectivamente hacemos las ecuaciones para cada malla. Si va aquí, por este lado pasa la corriente IA, va en el mismo sentido, 200 ohms por la intensidad A, pasa por aquí y como va en el mismo sentido de la corriente I1, entonces va aquí, no afecta a las fuentes de voltaje, serían más 40 volts y como va en el mismo sentido, serían los 80 ohms por la intensidad 1, que es la corriente que pasa en esta rama. Despejando nos queda 80 ohms por intensidad 1 más 200 ohms por intensidad A es igual a menos 40 volts y sería nuestra ecuación 3. Entonces, para la malla B, siguiendo su trayecto como va en sentido contrario a la intensidad 1, sería menos 80 ohms por la intensidad 1, entra del signo negativo de la fuente de 40 volts, menos 40 volts, sigue el trayecto y ahora va en el mismo sentido de la corriente I2. Pero ojo, aquí entraría del signo negativo, entonces sería menos 360 volts y como va en el mismo sentido sería positivo, más 20 ohms por intensidad 2. Haciendo los respectivos cálculos nos da que menos 80 ohms por intensidad 1 más 20 ohms por intensidad 2 es igual a 400 volts, sería la ecuación 4. Y para la malla C, seguimos igualmente su camino, como va en sentido contrario a la intensidad 2, sería negativo, menos 20 ohms por intensidad 2, más los 360 volts, sigue con su camino, más los 80 volts, y como va en el mismo sentido que la corriente IC, serían los 70 ohms por IC. Haciendo los respectivos cálculos nos da menos 20 ohms por intensidad 2 más 70 ohms por intensidad C es igual a menos 440 volts. Cabe destacar que el número de ecuaciones será igual al número de corrientes que tenemos. Si tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, tendremos igualmente 5 ecuaciones. Acomodando las ecuaciones en la matriz, nos quedará que la intensidad 1 es igual a menos 3 amperes, la intensidad 2 es igual a 8 amperes, la intensidad A es igual a 1 ampere, la intensidad B es igual a 4 amperes y la intensidad C es igual a menos 4 amperes. Estas serían las corrientes de nuestro circuito. Recordando el enunciado del problema, nos dice que encontremos el voltaje en la resistencia de 200 ohms, o sea, de esta resistencia. Por lo tanto, por ley de Ohm, teniendo que la intensidad A es igual a 1 ampere y si tenemos una resistencia de 200 ohms, solamente nos quedaría sustituir en la fórmula y tendríamos que el voltaje en la resistencia de 200 ohms es igual a 200 ohms por 1 ampere, lo cual nos da 200 volts. Como conclusión, puedo decir que es importante conocer y entender estos dos temas, ya que nos brindarán información importante del circuito y en un futuro podríamos inclusive dedicarnos al diseño de circuitos, encontrar causas de problemas en otros circuitos y por lo tanto su reparación de estos o inclusive rediseñarlos.
Y no me queda nada más que decir que gracias por ver el video. Hasta luego y nuevamente muchas gracias.